Ágora. Entrevistas CDC. Tu espacio de diálogo en materia constitucional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta tercera temporada de Ágora, Entrevistas CDC, un espacio creado por el Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres, en el que conversamos con diversos especialistas en materia constitucional y temas conexos. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Pedro Hernández Chávez, quien es abogado, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por nuestra Casa de Estudios, en la cual se desempeña como docente de los cursos de Teoría Constitucional y Regímenes Políticos en la unidad de pregrado y posgrado. Asimismo, es miembro fundador y además ha sido presidente del Centro de Estudios en Derecho Constitucional en el periodo 2018 al 2003, dentro del cual se creó este espacio en el que hoy tengo el agrado de poder entrevistarlo. Actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y autor de diversos artículos académicos, así como también de los libros El control del poder en el Estado Constitucional y su segundo libro, el cual es mérito de esta entrevista, El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional sobre la necesidad de rediseñar nuestro régimen político. Bienvenido, doctor. Rodrigo, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto acompañarte en este espacio que se mantiene y que no hace sino corroborar que el Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres sigue siendo un referente al que las personas pueden acudir cada vez que busquen información muy valiosa para su formación. Es un gusto y lleno de muchos recuerdos verte, sobre todo una persona tan valiosa y tan querida. A tus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Y bien, su obra El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional sobre la necesidad de rediseñar nuestro régimen político, ofrece lo que es 2 volúmenes y un total de 4 capítulos. Mi opinión se vuelve lo que es un punto de partida dentro de lo que es el estudio de la parte orgánica de la Constitución de 1903 y también nos lleva a través de la historia propiamente de nuestro modelo de gobierno peruano. Un primer volumen que desarrolla los fundamentos teóricos constitucionales de las más importantes formas de gobierno en el derecho constitucional comparado moderno. Asimismo, un segundo capítulo en el cual desarrolla los aspectos importantes del modelo de gobierno peruano, y creo que un principal aporte de este primer volumen es toda esta línea evolutiva desde 1821 a la actualidad. Luego nos lleva en un segundo volumen en el cual es más robusto en contenido y donde analiza el funcionamiento de nuestro modelo, advirtiendo lo que son las bondades y las deficiencias, y una cuarta parte, último capítulo, que propone la racionalización de este modelo a un presidencialismo puro. Creo, y como el libro advierte, y es necesario de repente iniciar con esta pregunta, es ¿cuál es la importancia de saber definir y diferenciar un modelo de un régimen de gobierno? Y en el caso peruano, ¿cuál sería la terminología que debe aplicarse para iniciar el estudio? Tal vez haciendo una suerte de spoiler a la respuesta, ¿por qué se postula en todo caso la terminología neopresidencialismo? Bueno, muchas gracias. Ha sido un resumen bastante, adecuado de la obra, que estoy seguro que ni yo hubiera podido resumir tan bien. Bueno, respondiendo a la pregunta, la primera es una precisión, ¿no? O sea, ese libro surge de mi tesis de maestría, que evidentemente tenía varios de las líneas fundamentales de ese trabajo, pero como una tesis, ¿no? Ya después de los años, 6 años exactamente, donde aumentaron más situaciones prácticas de ver que este régimen tenía aspectos disfuncionales, se complementó con muchas experiencias y con un análisis un poquito más profundo. El libro, evidentemente, lo que trata de hacer es ver el funcionamiento de nuestro modelo de gobierno de una perspectiva crítica. Y una precisión importante, o sea, ¿por qué no hablamos nosotros de un régimen político en el Perú o de una forma de gobierno en el Perú definida y la calificamos como un modelo? Porque precisamente en ese primer capítulo que tú mencionas, nosotros detallamos muy bien, y me parece con un trabajo bastante riguroso, que para llamar a una forma de gobierno o un régimen político específico, en el derecho constitucional comparado hay un conjunto de aspectos que el modelo peruano respeta, ¿no? Una lógica interna, una claridad en el último decisor político, un claro sistema de responsabilidad, por los actos de gobierno, mecanismos de control institucionalizados y funcionales, aspectos que en el modelo peruano no se respetan.
completa. El modelo peruano es de base presidencial, pero al que desde el siglo XIX se le han ido insertando diversos mecanismos parlamentarios que, en mi opinión, han desnaturalizado y hecho disfuncional muchas de las instituciones primigenias. Y en el siglo XX ya, con la incorporación de muchas figuras parlamentarias, creo que han terminado generando un modelo bastante disfuncional que no cumple fundamentalmente con el propósito de un régimen de gobierno, con una forma de gobierno definida, ¿no? Es imposible que no hayan problemas políticos ni crisis, pero un régimen que las crea creo que está de mal. O es imposible que un régimen político o una forma de gobierno específica no define la responsabilidad de manera clara. En el caso peruano eso no está claro, porque tienes un presidente que gobierna, pero son ministros los que asumen responsabilidad por él. Y un conjunto de aspectos que nos hemos, digamos, muy detalladamente abocado a abordar en el segundo tomo. Entonces, básicamente, ¿por qué utilizamos el término neopresidencialismo y por qué el calificativo de disfuncional? Porque el término neopresidencialismo lo utiliza el mismo Carl Owens, en un artículo perdido a veces en el tiempo, donde él trata de explicar cómo el modelo presidencial estadounidense funcionaba fuera de Estados Unidos, que es una particularidad. Y claro, él ahí acuña el término neopresidencialista para aludir precisamente a todos aquellos modelos que no siguen la lógica del modelo presidencial, pero que partiendo de ella le añaden un conjunto de variaciones, fundamentalmente en América Latina, para tratar de permitir que ese modelo se adapte a estas nuevas realidades, en un propósito, por cierto, de no repetir un parlamentarismo que tal vez creo que es mucho más difícil en cuanto a su funcionamiento en nuestra realidad política, pero que lamentablemente en esas adaptaciones ha terminado generando problemas que no se presentan en el presidencialismo o que, por responder a una lógica distinta, terminan generando nuevas disfuncionalidades. Bien. Perdón, permítame, y lo disfuncional, precisamente por eso, porque no funciona bien. Porque cuando tú insertas mecanismos que no cumplen con la finalidad de superar la crisis política, establecer las responsabilidades, de permitir que las decisiones se puedan ejecutar, lo que estás haciendo es alejarte de esa finalidad para la que existe un gobierno. Entonces terminas generando conflictos, terminas no permitiendo la ejecución de las decisiones, terminas no responsabilizando a los actores cuando se exceden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es el neopresidencialismo disfuncional. Bien, creo que su primera respuesta resume bastante de lo que trata el primer capítulo, creo que a mayor detalle, sin duda alguna. Es así que me gustaría trasladarnos de repente a este segundo capítulo que desarrolla en el primer volumen. Encantado. Que es 1821, el punto de partida en la historia para lo que es estudiar nuestro modelo presidencial, ¿no? Y la evolución jurídico-normativa y también política, porque creo que se deja de lado siempre el aspecto político a la hora de hablar de esos temas. Y por lo tanto, ¿qué acontecimientos observa usted que llevan al constituyente o al legislador finalmente no solo optar por este modelo y mantenerlo, y también de repente en qué momento es que y qué incentivos posiblemente detecta usted que estos arquitectos finalmente en el diseño institucional tienen para empezar a cambiar y lo que usted ha ido señalando, ¿no? Insertar mecanismos, figuras que dentro del modelo comparado no responden de repente al presidencialismo, sino que son de otros modelos o regímenes propiamente, ¿no? Yo creo que hay varios factores. Tal vez el primero que mencionaría es un problema de conceptualización en sí. Yo no sé si nuestros constituyentes, inclusive hasta el día de hoy, con mucho respeto por cierto y con algunas excepciones, los académicos han logrado entender lo que realmente significa un régimen político. Creo que muchos de ellos lo que han hecho es pensar o reducir de las dimensiones que tiene un régimen político solamente a una de ellas, que es la que normalmente manejamos más los abogados, ¿no? La normativa institucional. Entonces parecería que basta con que uno diseñe las cosas, uno diseñe en la teoría un planteamiento y automáticamente eso haga que las realidades sociológicas, culturales en que se aplica o las particularidades de la personalidad de los líderes que intervienen en ellas se adecue, digamos, inmediatamente. Y creo que eso es un error. Un régimen político no tiene solamente una dimensión normativa institucional. Normalmente la dimensión normativa institucional debería responder a esas necesidades socioculturales y a esas particularidades de los actores políticos de manera concreta, en la realidad tal o cual.
pero a la inversa no funciona. Entonces, eso creo que es un primer error, porque parecería que de ahí se deriva el segundo, que en mi opinión es el hecho que a esa, errada conceptualización se suma el pensar que precisamente los cambios en esta dimensión normativa institucional no tienen ningún efecto, precisamente olvidando que por algo son formas jurídico-políticas constitucionales, no son modelos individuales. El derecho comparado, cuando establece estas categorías, esos tópicos, esos topódicos, como llaman los italianos, lo hace fundamentalmente, aglutinando características, semejanzas y diferencias que permiten que estamos ante, aspectos comunes. Y claro, esos aspectos comunes mezclan elementos, pero no lo hacen de cualquier manera. Suponen una sistematicidad, una lógica interna. Y esto normalmente tiene que ver fundamentalmente por tener claro quién es el principal decisor político, tener claro cuáles son los mecanismos de exigencia y responsabilidad, tener claro cuáles son los mecanismos de control establecidos, etcétera, etcétera, etcétera. En todo eso que nosotros llamamos una lógica interna. Entonces, cada modelo tiene una lógica interna. El modelo presidencial tiene una lógica interna, el parlamentario otra, el semipresidencial y todos los que existen en el derecho comparado. Creo que eso es otro error. No entender que esta traslación, ¿no?, esta traspolación de piezas del modelo parlamentario al modelo de base presidencial no terminan encajando perfectamente, pues precisamente porque no responden a esa lógica. Y como siempre lo suelo señalar, ¿no?, o sea, para los que nos gusta el mundo de los relojes, uno sabe perfectamente que cada diseño tiene una particular forma de funcionamiento. Por ejemplo, cuando una pieza funciona mal, tú vas a la casa relojera o consigues a alguien especialista, no le sacas una pieza de otro reloj, y eso creo que es el problema. Entonces, tal vez un último error, creo que, como lo decía el maestro Hackanson Nieto en el libro que mucho sirvió de inspiración para tocar este tema, el neopresidencialismo, que ya está en la 5ª edición, el maestro Hackanson, él tenía una crítica muy dura al constituyente, ¿no? Decía, el constituyente peruano es un constituyente medio flojo, ¿no? No fueron sus palabras, pero es lo que entendí. Claro, porque cuando uno va a hacer una nueva constitución, lo primero que hace es, oye, ¿qué fallamos? Esto está funcionando, no está funcionando, esto ha logrado los objetivos para los cuales fue pensado, o por el contrario, está yendo por generar nuevos problemas o cosas totalmente inesperadas. Y creo que ese trabajo de autocrítica reflexiva el constituyente no lo hizo. Entonces, simplemente dijo, bueno, este es el camino correcto, y nunca se puso a pensar de si realmente había logrado los propósitos por los cuales se puso los mecanismos parlamentarios, que en mi opinión también parten de una concepción equivocada. Entonces, pensar de que los temas a nivel de cultura política o a nivel de personalidades autoritarias los puedes limitar con una dimensión normativa institucional, con meros mecanismos o técnicas jurídicas, creo que es un error. Entonces creo que hay también ahí una responsabilidad constituyente que no ha sido autocrítico en analizar si las instituciones funcionaron o no, porque si este esfuerzo se hubiera dado con seriedad, yo creo que hace mucho tiempo hubiéramos intentado corregir el camino. Y claro, ya agotamos los mecanismos del parlamentarismo. ¿Qué viene ahora? Traer del directorio, traer del semipresidencialismo, porque claro, o sea, el problema es que esa mixtura no ha hecho una buena combinación, y creo que lejos de contribuir a solucionar problemas, los ha agravado o ha permitido que se perpetúen en el tiempo. Bien, hablamos ya en esta pregunta de lo que viene a ser un poco el diseño, pero sin duda alguna también viene en la práctica cómo es que se interpretan y aplican estos mecanismos. Es así que me permito brevemente salir del libro, traer a colación lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 6/2024, proceso de conflicto competencial, también conocido como el caso de la inmunidad del titular de la Presidencia de la República durante el ejercicio del cargo. En ambos, tanto en su libro como en la sentencia, se desarrollan aspectos vinculados a la figura del presidente y cómo la propia terminología, en este caso del neopresidencialismo, alude al mismo, ¿no? Entonces tiene un rol dentro de este. Y ahí viene la pregunta de cuál es ese rol que finalmente desempeña el presidente de la República en nuestro modelo de gobierno y cómo interactúa este frente a otros actores del poder. Y la pregunta surge porque creo que cuando uno ha sido estudiante, hasta hoy en día creo que los estudiantes y algunos abogados incluso suelen siempre estar esta discusión acerca del mencionado principio de separación de poderes, en el entendido de que no puede haber un poder por encima de otro, todos los poderes tienen que estar iguales. Entonces, pero claramente, y como lo he ido adelantando usted, ¿no?, el presidente tiene un rol importante en nuestro modelo de gobierno. Entonces, ¿cuál es ese rol y cómo se interactúa frente a otros poderes? A ver, solamente una precisión
precisión y por eso otra vez esta correlación, ¿no? Quien habla fue el ponente del caso del competencial, donde se vio este tema de la inmunidad del presidente de la República. Por eso hay bastantes ideas que se pusieron ahí. Que con la verdad tengo que señalar también, algunas no necesariamente merecieron una unanimidad del tribunal, porque, claro, son facetas distintas. Uno en la academia puede tener la libertad de poner lo que piensa, sustentarlo, argumentarlo, debatirlo, confrontarlo, pero cuando se trata de resolver casos concretos, el contexto es distinto. Ya una de las cosas que siempre digo el tribunal es que una de sus grandes virtudes es lograr que 7 cerebros nos pongamos de acuerdo en solucionar un caso. Y en ese proceso deliberativo a veces no todas las ideas terminan plasmándose. Pero debo agradecer que la mayoría de mis colegas en ese tema siguió esta línea de resguardo a este tema que está a nivel de la Constitución. Y esto es un factor importante de precisarlo. O sea, ese proceso competencial que planteó una expresidente no solamente tenía como sujeto de ese proceso a ese expresidente, a todo presidente, a todo titular que esté durante el ejercicio con esa investidura, porque lo que se trata en un proceso competencial y en este tipo de debates es de analizar instituciones más allá de los titulares de la institución, y eso a veces es una diferencia que no siempre todo el mundo ni termina de entender ni pone en práctica, ¿no? A veces suele cometer el error de vincular la institución con la persona, y creo que eso es lo que nos ha llevado muchas veces a tomar decisiones precipitadas de las que después nos podemos arrepentir. No se trata de Juan o María, se trata del ciudadano que en ese momento está entre la presidencia, y es a él a que hay que, digamos, proteger, pero proteger no por antojo, sino, y ahí viene la respuesta a la pregunta, porque el sistema de base presidencial, que es lo que se pone en la sentencia y es lo que se sostiene en el libro, y creo que nadie pone en cuestionamiento, por lo menos hasta ahora con argumentación sólida, que el modelo peruano tiene en el presidente de la República su principal eje decisor político. Y es en esa lógica, siendo el eje del sistema político, que genera un conjunto de aspectos vinculados a su inmunidad, a su aforamiento, a su protección. ¿Por qué? Por la lógica del modelo. Ese es un aspecto que a veces es difícil de entender. En un modelo parlamentario, por ejemplo, el centro, y por eso el nombre del régimen político, es el Parlamento. Entonces ahí el primer ministro puede estar hoy y mañana no, por una razón muy simple, porque como el decisor que le da origen es el Parlamento, si el Parlamento decide cambiarlo, automáticamente tiene su reemplazo y no pasó nada. Pero en el caso de un presidente eso no es así, porque el eje decisorio del régimen político es el presidente. Por eso es que existe una fórmula presidencial. No existe un viceprimer ministro en el parlamentarismo, no existe. ¿Por qué? Porque el modelo está pensado para solucionar las crisis políticas con rapidez. El modelo del presidencialismo, el modelo está pensado para proteger a aquel que es el principal decisor. Por eso cuando él sale, hay una línea de sucesión que inclusive puede llevar, como estamos en este momento actual en el Perú, a una sucesión que involucre al presidente de otro poder del Estado para que asuma, porque ahí el comando nunca muere. Entonces, tiene que garantizarse eso, y esa es una lógica que a veces no se entiende. En esa lógica, evidentemente, el proceso competencial al que usted alude era un reto interesante para el tribunal. ¿Por qué? Porque esa protección no solamente es declarativa, tiene que también pasar a una parte operativa práctica cuando tenías que enfrentar un problema generado, ojo, por otro bien constitucional que también había que proteger, la facultad investigativa del Ministerio Público y la facultad de decisión jurisdiccional del Poder Judicial. ¿Eso significa que necesariamente uno esté por encima del otro? No, significa probablemente, respetando el modelo, entender que esos bienes constitucionales aparentemente en conflicto tienen que contemporizar. Y lo que el tribunal planteó fue unas pautas institucionales que supongan algunas actividades de investigación puntuales, precisas, para tratar de cautelar aquellos aspectos que podrían merecer una distorsión con el paso del tiempo o por un mal proceder de un presidente, que siempre es posible que exista, pero sin poner en riesgo la gobernabilidad, porque ese es el factor más importante. No se trataba de ningún concepto de proteger a Juan o María, lo vuelvo a repetir, se trataba de, en la lógica del respeto al régimen político constitucionalmente establecido,
garantizar que ese señor tenga la legitimidad para poder continuar con la gobernabilidad, que es su principal función constitucionalmente asignada. Sí, de hecho en línea con lo que señalan, ¿no? Y creo que en los últimos días, tras la censura del expresidente Gerí, digamos, este vacío de días en los que no teníamos un presidente y los diversos desastres naturales que han empezado a suceder, veíamos que se necesitaba, por ejemplo, una declaratoria de emergencia o otras acciones, y necesitábamos finalmente, digamos, a ese jefe de Estado, ese jefe de gobierno, jefe de Fuerzas Armadas y Policías, y también jefe de la Administración Pública que dirija, ¿no? Pero no lo teníamos, y ahí un poco va esta siguiente pregunta, ¿no? Que si bien estos mecanismos de control entre los distintos actores de poder, en lugar de decirlo así, ¿no? Como opciones nucleares o de última ratio, porque como lo he señalado, ¿no? Mientras que en el parlamentarismo se puede superar esta crisis de manera rápida, en cambio aquí, teniendo esa tetrainstitucionalidad en el presidente de la República, estos mecanismos deberían ser como que la última opción antes de someternos a ese periodo de, digamos, que vamos a estar sin cabeza como Estado. Y se han vuelto hoy en día, pareciese la prioridad, ¿no? Porque asumen los cargos, congresistas, presidente, ministros, y pareciese que la tarea inmediata de todos es qué mecanismo de control puedo emplear contra el otro. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, la misma que se encuentra dirigida a una gran problemática que en su libro se aborda, ¿no? Esta disfuncionalidad de nuestro gobierno, y que poco a poco ya he ido adelantando con algunas respuestas. Para algunos académicos, la existencia de estos mecanismos de control político sin procedimientos, sin garantías, incluso sin los efectos claros, es una causal de la disfuncionalidad que de repente se viene inestabilidad que hoy en día vamos pasando como país. Para otros pareciese que el problema en realidad se centra en las personalidades que están en las instituciones mismas, y reabren muchas veces este debate de si debemos aplicar otros filtros para quienes nos representan, o incluso lo que nos señalaba, ¿no? Querer modificar o traer nuevas figuras jurídico-políticas, porque simplemente pensamos en el diseño en base al rostro de quien lo está representando en el momento, pero no en realidad en cómo va a funcionar el país de aquí en adelante con esa modificación. Y otro gran sector señala que se debe a las múltiples interpretaciones, ¿no? Que se dan por los actores del poder respecto de la Constitución y las normas que la desarrollan, lo cual un poco quedó evidenciado en el caso que nos comentaba respecto del proceso de conflicto competencial, de la inmunidad al titular de la Presidencia de la República durante el ejercicio del cargo, porque se evidenciaba en los hechos un Ministerio Público que constantemente había tenido una variación interpretativa de sus facultades respecto del presidente, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que nos vuelve hoy un neopresidencialismo disfuncional, ¿no? Si pudiera ahondar un poco más en lo que ya nos ha ido comentando. Bueno, yo creo que no solamente de hoy, o sea, creo que el Perú viene con este déficit de eficiencia de su régimen político de hace bastante tiempo. Y suyo por eso es que se ha ido sumando mecanismos parlamentarios. Yo creo que el gran problema, entre muchos otros probablemente, pero vinculado a la pregunta que me hace, yo creo que el gran problema podría ser el hecho de no terminar de entender precisamente cuáles son los propios mecanismos de funcionamiento que tiene el modelo presidencial. En la última parte del libro, en el último capítulo, y no podía dejar de ser, sino así, porque era una obra que buscaba también plantear algunas ideas propias, justamente señalamos que nos parece parte de ese error que mencionamos en la primera pregunta, el haber decidido por optar por mecanismos o instituciones de otro régimen político y no agotar las del propio modelo presidencial. Y es que yo soy un convencido de que tal vez nuestra historia política no ha sido lo suficientemente serena y estable como para llevarnos a la conclusión que debería significar entender el modelo presidencial en su real dimensión. Para muchos el modelo presidencial es como lo conocemos, y eso creo que es un error. El modelo presidencial tiene mecanismos de exigencia y responsabilidad a los presidentes, tiene mecanismos de control, tiene un conjunto de check and balances que de una u otra manera lo que hacen es reconocer ese empoderamiento presidencial, pero a la vez organizar esa estructura de poder con un conjunto de contrapesos que lo que hagan es limitarlo. De suyo, los conocedores del tema suelen señalar, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, que es el modelo paradigmático del presidencialismo puro, puede ser hacia afuera un poquito más bulladito a partir del 11 de septiembre de 2001, ahora un poquito más respetado tal vez con el presidente norteamericano actual, pero
un líder mundial muy fuerte, pero sin embargo internamente es un líder que tiene que negociar y que no tiene todo el poder. No puede llamar a un gobernador y decir lo que tiene que hacer, porque el gobernador, con todo respeto, le dirá, y aprecio, presidente, esa es mi competencia, usted no puede meterse porque es un Estado federal. O no puede llamar a un congresista de su partido para decirle que, oye, quiero presentar una norma de ayuda. No, porque no responde al presidente, tiene un origen de elección distinto. Tiene que estar sumamente cuidadoso de cada paso que da, porque ahí no tiene ministros que respondan por él, porque para empezar no hay ministros, hay secretarios y hay un mecanismo de reelección. Por ejemplo, ahí tenemos un caso muy gráfico para mí de lo que es no entender el modelo presidencial. En un modelo presidencial, como el parlamentario, el semipresidencial, el origen y la procedencia del líder decisor más importante supone el respeto de algo que el derecho constitucional es un ABC. Tú respondes ante quien te elige. En el modelo parlamentario, el primer ministro responde ante el pueblo, no, responde ante el parlamento, porque es el parlamento quien en nombre del pueblo lo elige. Entonces, por eso se me crean los mecanismos de exigencia y responsabilidad parlamentaria. En el modelo presidencial, el presidente no responde ante el Congreso y no podía responder, porque el Congreso lo elige. ¿Ante quién responde? Ante el pueblo. ¿Cómo? En la reelección. Ahí tenemos un problema. En el Perú, hablar de reelección es automáticamente recordar los caudillos militares, recordar presidentes un poquito más cercanos, y lamentablemente yo creo que ahí hay otro problema. Volvemos a analizar las instituciones en base a los traumas y a los rostros, y no vemos más allá las cosas que nos pueden dar. En un modelo presidencial, con esa lógica de origen, el presidente, que es el que asume las cosas que hace, los secretarios ejecutan lo que él dice, pero ningún secretario va a responder por él al Parlamento. Lo asume él ante el Parlamento, salvo un impeachment, que es un caso gravísimo, ante el pueblo, en la reelección. Y es el pueblo el que llevará su cuenta cuando el presidente quiera reelegirse, y simplemente le dirá no, como el suyo lo ha hecho, o sí, como el suyo también lo ha hecho. Pero acá, hablar de reelección es automáticamente pensar que estamos ante un mecanismo vetado, ante un mecanismo sinónimo de caudillismo, y creo que eso es un error. En el modelo presidencial, la reelección es un mecanismo de accountability fundamental, donde aquel que es el que le dio el poder, que es el pueblo al presidente, le pide cuentas y le dice, a ver, ¿qué hiciste con eso que te di? Y después de 4 o 5 años, si está permitido, si se quiere volver a permitir, le dirá, oye, a reelegir, perdón, le dirá, bueno, no me gustó, ándate a jugar con tus nietos, a tu casa, y que venga otro. Porque inclusive hablar de reelección no significa que te reelijan, significa la posibilidad de que si quieres puedes ir a una reelección. Y es que ahí, por ejemplo, no hay una lógica de control tanto parlamentario y jurídico cuanto de control social. Un mecanismo de reelección presidencial se basa en una lógica que a veces en el Perú no entendemos, una ley de psicología política fundamental. El peor castigo para un político es que no lo reelija, porque eso significa que el trabajo que hizo no gustó. Y esa es una sanción que a veces es mucho más efectiva que el temor de que me interpelen o que me censuren o que no le den confianza a un ministro. Entonces, eso, por ejemplo, me parece que es un factor que deberíamos repensar en el Perú. Y eso ya lo ponemos en el libro, ¿no? Ojo, no defendiendo a ningún rostro con la reelección, diciendo que simplemente es un mecanismo tan válido como es la cuestión de confianza. El problema es que cada uno debería estar en el modelo cuyo diseño lo contemple para no generar disfuncionalidades. Claro, de hecho un mecanismo que en la historia de repente lo juzgamos mal por un tema vinculado a lo que decimos, ¿no? Vincularlo a un rostro, vincularlo de repente a un efecto que se dio en un caso en concreto, pero de repente nunca damos la mirada, por ejemplo, a qué modificatorias podríamos hacer en el sistema de partidos, qué modificatorias podríamos hacer en los filtros para quién puede llegar a ser presidente. Para una buena racionalización, claro. No se trata de tener un vuelo perfecto, pero por lo menos algo que pueda tener una argumentación de decir, oye, estamos por este camino porque podemos medir, podemos controlar, pero aquí no, aquí nos espantamos y automáticamente vamos hacia otro lado, y creo que eso es un error porque no terminamos de valorar el mecanismo, los mecanismos del propio presidencialismo, y hemos recurrido hace casi siglo y medio a otro modelo que nos ha llevado a la realidad que tenemos hoy. Bien. Nos ha comentado al inicio de la respuesta un poco sobre Estados Unidos y dentro de otras respuestas de otros estados. En otras entrevistas usted también ha hablado ya sobre
sobre el rol del derecho comparado y que no debe pasar desapercibido en lo que resulta ser esta tarea importante del diseño de la parte orgánica de la norma fundamental y también el diseño institucional que tiene para el Estado mismo, ¿no? Comparado nuestro modelo, al menos en nivel latinoamericano y de repente europeo, ya nos habló un poco de Estados Unidos, ¿qué principales características y diferencias se encuentra respecto a cómo se ha tratado el presidencialismo, ¿no? Esta recepción que se tiene tal vez de adoptarlo, ¿no? Como un modelo de gobierno que pueda ser de repente beneficioso o no, pues, ¿no? Para el diseño de un Estado. A ver, yo creo que ahí, yo reformulo, si me permites, con todo aprecio, yo reformularía un poquito la pregunta, porque podría tal vez decirse, oye, a ver, ¿es posible elegir libremente un régimen político? Yo creo que no. Yo creo que ahí, en muchas cosas que a veces las autonomías de las ciencias teóricamente nos pueden servir para fundamentar lo que queremos hacer, pero en la realidad los fenómenos no se dan en el aire. O sea, es como que el día de hoy nos pusiéramos a pensar saliendo del régimen político y preguntáramos, ¿el Perú podría ser federal? A mí me causa mucha gracia, ¿no? Porque evidentemente para ser un Estado federal tienes un conjunto de condiciones estructurales que se dan en una realidad. O sea, no es que nos juntamos a tomar un café y jugamos un poquito de cachito y definimos, vamos a hacer esto y mañana lo otro. Así no funciona la organización de los estados. O sea, Argentina, Brasil, Venezuela, ¿por qué son federales? Porque son enormes territorios que el día de hoy, pues que hay WhatsApp, teléfono, eso parece burla, pero hace muchísimo tiempo la forma de enterarse de las noticias de lo que pasaba en la capital eran 3-4 meses. Entonces el autogobierno fue algo que creció de manera natural, al extremo de que cada unidad territorial empezó a llamarse provincia en Argentina, se llamó Länder en Alemania, se llamó Estado miembro de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque de una u otra manera eso significaba aceptar que yo tengo ahí un Estado que empieza a manejar su autogobierno. Entonces, cuando surge la vida independiente ya única, ya tienes una realidad que tienes que respetar. O sea, el constituyente no puede decir, ¿sabes qué? Hago tabla rasa de eso y vamos a ser unitario. No. Tienes que respetar tu lógica federal. Lo mismo pasaría acá, ¿no? O sea, por alguna razón la independencia americana se sella en Junín y Ayacucho. Éramos el centro de todo este poder, digamos, hispano en América Latina, América del Sur sobre todo, y simplemente pues el centralismo imposibilitaba, en mi opinión, cualquier tipo de autogobierno y por ende una posibilidad de Estado federal. Lo mismo pasa en el tema de regímenes políticos, me parece a mi modesto entender. En Europa, por ejemplo, ¿por qué son más parlamentarios o semipresidenciales? Porque la presencia de un jefe de Estado ahí sí tuvo una regata histórica antiquísima. En las monarquías parlamentarias, hasta ahora, España, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra, tienen un rey que sigue siendo jefe de Estado y tienen un diseño de, digamos, de decisión civil parlamentario. ¿Por qué? Porque ha coexistido ese personaje político, ese actor político que representa la unidad de ese Estado y su continuidad histórica. Y claro, la modernidad ha dado paso a una dinámica legislativa diferente. Lo mismo con el semipresidencialismo. Tienes igual un jefe de Estado que garantiza esa continuidad histórica y esa unidad, pero tienes pues una dinámica mezcla parlamentario-presidencial con un primer ministro. Claro, en América Latina eso me parece que no era necesariamente igual, porque claro, aquí justamente uno intentaba huir de justamente lo que era pues la monarquía española en este caso, y simplemente los modelos monárquicos pues fueron descartados de plano, a pesar de que muchos de nuestros padres fundadores, bueno, digamos de la independencia, como San Martín, proponía un modelo monárquico para el Perú, se descartó y fue por una república donde no había un referente jefe de Estado. Entonces el presidencialismo me parecía que era lo más natural. Ya, entonces yo sí creo que cuando los estados van a definir sus regímenes políticos hay un condicionamiento estructural que no los deja muy libres. Entonces, claro, ojo, cuidado con lo que voy a decir. Eso significaría, por ejemplo, que el Perú no puede en su momento, no sé, históricamente, por alguna situación, ir a un parlamentarismo. No lo estoy descartando. Igual que un semipresidente, tampoco. Lo que digo es, hoy día, me parece que por alguna razón las constituciones que hemos tenido siempre han partido de un modelo de base presidencial, porque tal vez es un poco la concepción histórica que se tiene de autoridad.
si tal vez los partidos se fortalecen, los partidos tienen una disciplina interna, si tal vez funciona esta estabilidad que el Parlamento le quiere dar o puede darle en algún momento a un jefe de Estado, y vamos a un modelo parlamentario, como muchos académicos también plantean, veremos. Pero lo que sé es que el día de hoy la historia, por lo menos contemporánea y actual del Perú, no creo que tenga la lógica de un modelo parlamentario, pero además el modelo constitucional es un modelo de base presidencial muy marcado y muy claro, ¿no? Sí, creo que el Perú, al igual a otros países, estados, no solo en cuanto al diseño institucional, sino en realidad creo que la mayoría de normas ha tenido la costumbre siempre de armar esto que a veces usted en clase refirió, ¿no? Frankenstein jurídicos, sí. De agarrar y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiaba derecho civil, un profesor nos mandaba a leer porque un artículo era la mitad del código italiano, la otra mitad de repente de otro código europeo, y así. Entonces no había una lógica real. Creo que hoy en día incluso hay diversos proyectos de ley que cuando se presentan vemos que es una copia de un proyecto de ley que de repente fue aprobado en otro estado. Y finalmente, lo que nos ha explicado hace poco, ¿no? Cómo de nuestro modelo de base presidencial se van adoptando otras figuras que no responden y que de repente se pensaron, oye, vemos que esto está funcionando acá, vamos a traerlo, pero no analizaron de repente cuál es el diseño que ya tenemos y si cómo va a impactar no para el gobierno de turno, sino para los gobiernos que vengan, ¿no? Entonces, en esa línea, en el último capítulo de su obra, usted reflexiona sobre un nuevo enfoque al entender que estos regímenes en el derecho comparado existen por una razón, y propone para el caso peruano lo que es asumir de manera completa lo que es los mecanismos del presidencialismo, ir racionalizándonos, ¿no? Si nos podría explicar un poco más de detalle de esto, porque ya nos ha dado algunos matices de por qué no estamos funcionando o no hemos venido funcionando de repente, o el porqué, digamos, de la inestabilidad que a veces estamos presenciando, viviendo como Estado. Pero ¿cuál es esta fórmula, esta salida que usted propone, ¿no?, al final de su libro? Muchas gracias. Bueno, cuando empezabas a formular la pregunta, se me vino a la cabeza lo que el maestro Víctor Andrés Belaúnde mencionaba, ¿no? El anatopismo típico del peruano, ¿no? Esa tendencia a copiar, ¿no? Y a veces copiar mal, ¿no? E implementar peor, ¿no? Pero eso es parte de nuestro patrimonio jurídico, si queremos verlo, ¿no? Un poco de risa, no porque cause gracia, porque a mediano y largo plazo es fatal, pero es algo que tenemos que aceptar y tal vez algo que tenemos que combatir. Yendo a la pregunta, o sea, el libro lo que trata de hacer es un aporte, un humilde aporte de algo que yo llamo, y siempre lo he dicho, una deuda que los constitucionalistas tenemos con el Perú. Yo soy un convencido que el derecho constitucional, lamentablemente a partir de este nefasto fenómeno del terrorismo, estos delincuentes terroristas que utilizaron las bayonetas y las armas y las balas para llegar al poder, olvidando que la civilización exige legitimidad democrática, era evidente que la respuesta a eso iba a ser una preocupación por los derechos fundamentales, por los procesos de garantía y todo lo que de una u otra manera conocemos en esta parte del Estado constitucional de derecho actual, ¿no? El debido proceso, los plazos razonables, la tipicidad, etc. Y eso estuvo perfecto. Era la necesidad de lo que había en ese momento hacer y demandar de los hombres de derecho, y específicamente el derecho constitucional. Por eso tenemos, pues, el derecho constitucional, uno va a una librería y ve que la parte dogmática tiene la mayor parte del desarrollo de todos los libros. Pero creo que a partir del año 2016 hacia acá, antes con algunas situaciones muy puntuales que no llegaron a tanto riesgo o a tanto problema, pero a partir del 2016 sí, yo creo que el Perú experimentó o vio las consecuencias prácticas de lo que significaba un mal diseño. A partir del 2016 hasta acá, y bueno, a raíz de la asunción del presidente Balcázar, eso es algo que queda claro, ¿no? O sea, en 10 años, 9 presidentes, es una locura, o sea, algo está mal. Creo que a partir del 2016 los términos cuestión de confianza, ¿no?, incapacidad moral permanente, se puso de moda la parte orgánica. Se puso de moda, y claro, a muchos constitucionalistas, a muchos los agarró. Yo no me incluyo ahí porque yo trabajé en esa época mi tesis, que ahora es el libro que usted tiene gentilmente, me está entrevistando, pero a muchos constitucionalistas nos agarró un poco como sorprendidos. Entonces, claro, empezamos a hablar y a meter en la dinámica cotidiana estos términos, y la gente decía, y bueno, ¿y eso con qué se come, no? O sea, ¿dónde está? ¿Quién lo define?
Y creo que ahí hay una deuda, y lo repito siempre, siempre lo digo, creo que los constitucionalistas en el Perú tenemos una deuda con el país, con la Constitución del 93, que más allá de los colores y los ánimos y los activismos o no activismos a favor o en contra, yo creo que es una Constitución que ya tiene 30 y pico años, cosa que es meritorio en un país. Tenemos esa deuda. O sea, ¿por qué? Porque la parte orgánica no la hemos trabajado como probablemente nos ha exigido desde el año 2016 hasta acá. Y ahí incorporo inclusive al Tribunal Constitucional, con todo aprecio y respeto, y a las conformaciones anteriores, ¿no? Donde, por ejemplo, se generó este problema de la cuestión de confianza, ¿no? El Tribunal Constitucional tuvo necesidad de tener 3 sentencias para llegar a lo que todo el mundo sabía cuando nos hubiéramos metido bien en el tema, ¿no? Que la cuestión de confianza tiene límites. Si el tribunal hubiera dicho en la primera sentencia esto no va, jamás hubiéramos tenido una denegación fáctica que fue tan nefasta, ¿no? Entonces, o sea, si hasta el máximo órgano de interpretación constitucional tiene esa duda, ese proceso, con mayor razón la academia. Entonces yo creo que eso es una deuda que humildemente este profesor de Derecho Constitucional ha tratado de contribuir a saldar. Para mí es momento de empezar a discutir la parte orgánica del régimen político en serio. O sea, más allá de las caras y los colores, yo creo que es momento de analizarlo con las categorías que deberían ser exigidas para un caso como este, ¿no? ¿Por qué existe un régimen político? Porque tiene que garantizar algunas cosas. Garantizar la superación de crisis políticas, garantizar el control del poder, garantizar la responsabilización y garantizar la gobernabilidad. Si un régimen político no cumple eso, y eso es objetivo, entonces algo está mal. Y si algo está mal, tal vez lo que está mal son las soluciones que hemos venido dando y lo que se trata es de repensarlo. Entonces, en ese esquema crítico nosotros planteamos de que tal vez es momento de mirar y no haremos el trabajo de los constituyentes, porque no jamás osaría hacer una cosa como esa, pero sí creo que le haría caso al maestro Jacasson de pensar si el camino que hemos elegido es el más adecuado. Yo creo que no. Yo creo que lo que se trata es de volver los ojos precisamente al presidencialismo y ver en él la integridad de su planteamiento. Que no solamente es tener un presidente y que dirija, no, es tener todo un check and balance, todo un pesos y contrapesos que suponga necesariamente un ejercicio unipersonal de poder, sí, pero que no necesariamente es arbitrario, que con los mecanismos adecuados y las instituciones bien definidas puede ser un gran modelo de prosperidad si es que existen estos contrapesos. Entonces yo sinceramente creo que existen, y lo pongo en el libro, más condiciones para ir por ese camino que por el que hemos transitado. Y en todo caso, sin llegar a la irresponsabilidad de decir, bueno, experimentemos a ver qué tal nos va, pero sí creo que si uno hace los correctivos que inclusive planteamos algunos, ¿no? O sea, que pueden existir ministros, pero que ellos no sean los que respondan ante el Congreso, que responde el presidente con una reelección, por ejemplo. Creo que eso es un control mucho más efectivo que bajarme 40 ministros, sobre todo cuando te los bajas en un régimen en el que al final nunca vas a poder cambiar al decisor político principal, porque el presidente jamás pone su cargo en discusión. Entonces, al final es una sensación de control, pero no hay un control efectivo. Y lo mismo pasa cuando hablamos del primer ministro o hablamos de las instituciones del Estado. La cabeza es el presidente y el presidente es el que tiene que asumir el pasivo, el activo de lo que hace. Y un parlamento que realmente se dedique a fiscalizar con las potestades de hacerlo, no con esa sensación de llamar ministros y bajármelos cada vez que quiero, calmar una crisis política. Porque por ahí no va el tema. Las crisis políticas muchas veces se calman cuando los actores reflexionan y analizan sus comportamientos. No toda crisis política tiene que tener una solución jurídica, y eso creo que es el gran problema. Muchos de los análisis de los cambios de constituciones en el Perú, la mayoría han sido resultado de procesos políticos que llegaron a revoluciones, y yo no sé si eso sea una forma pues adecuada de cambiar constituciones. Tú no cambias constituciones para darle un nuevo marco jurídico al gobernante que ganó la revolución. Tú cambias una constitución cuando refundas tu pacto nacional, y eso no siempre ha estado. Entonces, yo creo que sí hay más elementos que podrían ir por una presidencialización pura, que por cierto, soy consciente,
somos pocos los que planteamos esto así, ¿no? La mayoría va por semipresidencialismo, inclusive ahora con esta sucesión presidencial, más por un parlamentarismo, pero por lo menos si el planteamiento del libro permite generar esta reflexión, creo que habrá cumplido su propósito. Bien, en esa línea creo que a lo largo de algunas de las respuestas hemos mencionado esta posibilidad de, claro, no es que se descarte, pero que no apostamos de repente tanto por ella en este momento, de transitar a un parlamentarismo o a otro modelo de gobierno. Y en esa línea, con lo ocurrido el 17 de febrero de este año, algunos constitucionalistas y otras opiniones de la academia, conformada tanto por abogados, politólogos y otros profesionales, se advierte el siguiente panorama: 2 presidentes de la República elegidos por el Congreso, vía sucesión presidencial. Entendiendo que el presidente de la República es el eje central del régimen político, quien es jefe de Estado, de Gobierno, de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, esta tetrainstitucionalidad. En los momentos de crisis e incertidumbre política, en donde existe la amenaza de vacancia y con lo recién sucedido ahora la posibilidad de censurar a un presidente, se suele advertir que la remoción del cargo de quien es el eje central supondría una inestabilidad, es lo que siempre se señala, y que afectaría el funcionamiento del Estado. Y sin embargo, lo que ya advertíamos hace un momento, 8 presidentes en casi 10 años. Algunos ya postulan que la elección del presidente de la República ya ni siquiera va a resultar importante ahora con una reforma que restablece la bicameralidad y que pareciese que la tarea que ahora parece más importante para los electores es elegir a la Cámara de Senadores. Entonces, diversas opiniones ya nos llevan a la siguiente pregunta, y es: ¿nos hemos trasladado de nuestro modelo neopresidencial o de base presidencial a un parlamentarismo o algunas de las variantes de este modelo parlamentario? No, bajo ningún concepto. Creo que esa reflexión creo que no está tomando en cuenta lo que realmente significa un modelo parlamentario. A ver, no confundamos las cosas, aunque aparentemente podría generarse esa sensación. Los presidentes que ha elegido el Parlamento, me refiero al señor Balcázar y al señor Gerí, creo que son 6 meses, 5 meses, no recuerdo cuándo, lo han sido porque se ha activado una línea de sucesión presidencial. Ojo. Pero inclusive hay un tema más atrás que no habría de olvidar. Se generaron muchos problemas constitucionales por una situación muy particular que ocurrió con la fórmula presidencial que presentó el Partido Perú Libre en su momento. Una fórmula presidencial que por mandato constitucional son 3. Candidato a presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Por esto que le digo, ¿no? O sea, no hay acefalía presidencial. Sin embargo, se permitió una fórmula presidencial de 2. Entonces, claro, teníamos inclusive algunos problemas. Yo me acuerdo mucho que fue motivo de una ley del Congreso que inclusive llegó al Tribunal Constitucional, de la que podemos hablar porque ya la sentencia salió, en la que por ejemplo, se habilitaba la necesidad de que el presidente pudiera manejar el encargo del despacho por un conjunto de mecanismos, digamos, digitales. Entonces, claro, eso fue motivo de una inconstitucionalidad, porque muchos decían, eso no es correcto, hay que cambiar la Constitución. Pero a ver, era la misma persona, o sea, ¿de qué cambio constitucional estás hablando? Pero además, imagínense si hubiera habido una fórmula presidencial completa, eso no hubiera sido necesario. O sea, hay muchas cosas que a veces traen consecuencias constitucionales que no necesariamente deberían darse si es que se hubieran aplicado bien. Entonces, si hubiera habido un segundo vicepresidente, probablemente esta situación no se hubiera dado. Claro, cuando quieres tirarte abajo todo, es posible llegar a una sucesión presidencial. Ya eso es un tema no constitucional, sino ya de cultura política. Pero, ojo, ahí viene un poco la situación. Una vez que se activa la línea de sucesión presidencial, sigues en el presidencialismo. Lo que sucede es que el origen de ese presidente, por una dinámica de cooperación de poderes, no puede ser el Poder Judicial, pues porque el Poder Judicial no tiene una dinámica política. Tendrá que ser el órgano donde va la mayor representación popular, que es la misma razón por la cual, a pesar de que haya diferencias de posiciones sobre lo particular, el Congreso elige a los altos funcionarios del Estado, porque se entiende que son los representantes del pueblo. Ya, si el elector vota y a los 6 meses no le gusta por quién votó, ya son cosas que la Constitución no puede responder. Lo cierto es que en principio ese Parlamento deposita la representación de la población, y el presidente de ese poder del Estado es el que por mandato constitucional asumiría
para culminar el periodo y convocar elecciones. O sea, el tema es muy sencillo. Pero de ahí a decir que eso es un parlamentarismo, creo que es un error. Y es un error en que, inclusive, la academia también ha caído, ¿no? Porque, claro, hablar de un presidente interino, hablar de un presidente encargado, términos que no están en la Constitución, que muchas veces tienen un mensaje político, ¿no? O sea, así de fondo, de trasfondo, o sea, es minusvalorarte, ¿no? Es como decirte, tú eres un encargadito. No, señor, es un presidente de la República. Es un presidente de la República que asume por mandato constitucional, pero que además en esa asunción, que no es interina, que no es encargatura, porque hasta donde yo sé, ningún interino, ningún encargado juramente el cargo, asume toda su investidura, su régimen de inmunidad, su régimen de aforamiento y por ende los mecanismos que le son implícitos para sacarlo. O sea, una censura contra un presidente de la República porque es presidente del Senado, del Congreso, creo que es algo que deberíamos reflexionar si es factible. Entonces, claro, son puertas que se van abriendo tal vez para salir de las situaciones, pero que en el fondo daría la sensación de que el Parlamento no está haciendo nada, está haciendo lo que la Constitución le ha dicho. Ideal sería que el presidente que se eligió, sea el señor Gerí o cualquier otro, continúe. Bueno, la vicisitud de la política en el Perú son eso. Habrá que sacar las conclusiones y la reflexión en cultura política. Pero de ahí a decir que estamos ante un parlamentarismo donde el primer ministro es el que gobierna y los ministros son los que pueden... Yo creo que eso es un invento o una aspiración que tal vez están cogiendo algunos para debilitar probablemente o cuestionar esta lógica del Parlamento al porte de una elección que creo que habría que distinguirlo con mucha curiosidad, ¿no? Bien, doctor, agradecerle por esta entrevista. Creo que volver a tenerlo en este espacio que en algún momento diseñamos y creamos ha sido gratificante, por su apoyo siempre al Centro de Estudios y sobre todo por comentarnos no solamente sobre su obra, sino también este análisis que viene siendo necesario hoy en día, creo, para las situaciones que hemos estado viviendo en los últimos meses. Creo que quienes lo conocemos de su etapa como docente podemos advertir que, y algunos incluso conocer como esta pasión por este tema desde hace años y que es un fruto finalmente esta obra de esa ardua investigación y definitivamente recomendarle, ¿no?, a quienes nos están viendo, escuchando a través de las redes sociales que puedan agarrar y adquirir la obra porque sin duda alguna creo que más allá de estar a favor o en contra de nuestro régimen, de nuestro modelo de gobierno, permite siquiera entenderlo y saber qué está fallando, por qué falla, cómo es que se diseñó y de repente cómo mejorarlo o en todo caso poder tener una crítica en contra más sustentada, ¿no? Por eso agradecerle y esperamos contar siempre con su presencia en otras actividades del centro y nada más invitar al resto a que nos esté escuchando, que puedan vernos no solamente en YouTube, ahora también estamos en Spotify, y a seguirnos en nuestras redes sociales a través de las cuales compartimos lo que es opiniones, infografías, entre otros contenidos académicos, siempre en temas constitucionales y conexos. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Para mí siempre es un gusto colaborar con el Centro de Constitucional de San Martín. Parte de mi vida académica la he hecho aquí y para mí siempre será un referente. Es un gusto volver a verte, es un gusto ver que las formaciones y las discusiones que hemos tenido sirven como para tocar este tipo de situaciones más allá de las posiciones personales y cuenten conmigo para lo que necesiten. ¿Ya? De verdad que un gusto saludarlos y un abrazo a todos los chicos del centro y sigan como van, siendo un referente del derecho constitucional actual con una ponderación y una serenidad que requieren los tiempos actuales. Muchas gracias, doctor. Cuídense.